En estos días estamos asistiendo a a escuchar una serie de declaraciones de algunos obispos y cardenales también, en el sentido de que Jorge Mario Bergoglio estaría tendiendo una trampa, por la cual en esta trampa sería, ¿cuál sería esta trampa concretamente? Que estaría obligando a algunos cardenales y obispos a separarse de la comunión con él. Y el resultado sería no que se declarara como hereje, que es lo que deberían hacer los cardenales y obispos, declararlos como hereje, así canónicamente. Pero no sería ese el resultado, sino lo que Bergoglio estaría buscando es la excomunión de los católicos que deseen ser fieles al magisterio perenne de la Iglesia. Por lo cual, es necesario aclarar un poco esto, porque así como está dicho no es correcto. No es correcto, porque quien es hereje, quien ha mostrado a través de hechos y palabras, o hechos o palabras, no es necesario que sean las dos cosas a la vez, quien ha manifestado que está, digamos, separado de todo lo que la Iglesia ha enseñado siempre, quien niega las verdades reveladas y se aparta de la liturgia y de todo lo que la Iglesia sostuvo siempre durante 2000 años, pues esa persona, ipso facto, cae en excomunión. Así se llama, excomunión late sententiae. Ipso facto, inmediatamente por el mismo hecho o palabra que haya dicho en contra de lo que se enseñó siempre, lo que el Señor mandó que nosotros viviésemos. Exactamente en el Código de Derecho Canónico de 1917 voy a tomar, porque ustedes saben que a partir de octubre del 58, en el cónclave de octubre del 58, como ya lo explicamos en el video que se titula El juicio final y la usurpación en la Iglesia, a partir de ese cónclave realmente hubo una sustitución de las autoridades verdaderas por otras para lograr la sustitución de puntos claves de nuestra fe, de manera que se diera lugar a lo que estamos viviendo hoy, la instalación, digamos así, completa y final del nuevo orden mundial. Era necesario aflojar muchos puntos de doctrina y de moral, producir un relajamiento y un oscurecimiento de las conciencias cristianas para que estemos viviendo lo que estamos viviendo hoy. Entonces voy a tomar en del Código de Derecho Canónico de 1917. Dice en el título 11, en el artículo 2314, dice, en el canon 2314, todos los apóstatas de la fe cristiana y todos y cada uno de los herejes o cismáticos incurren ipso facto en excomunión. Ipso facto, es decir, por el mismo hecho o palabra. ¿Cómo pueden manifestar la herejía? ¿Cómo se manifiesta el delito de herejía, de apostasía o de cisma? A través de hechos o palabras. No es necesario que sean las dos cosas a la vez. Puede ser hecho o palabra o ambas cosas. Así que no es necesario tampoco que se escriba o que se mande una comunicación formal para que a partir de ahora todo el mundo debe creer tal y tal cosa. No, una manifestación escrita no es necesaria. Basta la manifestación pública de un hecho o palabras que contraríen la fe de siempre. Eso es lo que tenemos que saber. Por lo tanto, un excomulgado no puede excomulgar a nadie. Alguien que patentemente ha caído en el delito de cisma, herejía o apostasía, que niegan ya la verdad, quien ha hecho esto está fuera de la Iglesia, está excomulgado, por más que ocupe un cargo. Le corresponderá la instancia jurídica, el juicio canónico posterior a esto, a esta manifestación de herejía, cisma o apostasía. Eso es lo que les corresponde hacer a los cardenales o otras personas, obispos, que tienen cargo para eso.
pero es una instancia posterior el juicio canónico. Lo que la Iglesia nos ha mandado siempre a todos los fieles es estar atentos a las verdades de nuestra fe y poder reconocer cuando alguien que se presenta como pastor está cambiando la fe. Entonces tenemos nosotros que huir de ello. Fíjense en otro punto, en la parte cuarta, en el Código de Derecho Canónico, en el canon 1324, es clarísimo porque nos dice, para los fieles está dicho esto, dice, no basta con evitar la herejía, sino que además es preciso rehuir diligentemente los errores que más o menos se le acercan a la herejía. Por lo cual, todos deben observar también las constituciones y decretos donde la Santa Sede ha proscrito y prohibido opiniones de este género, las que se acercan más o menos a la herejía. Es decir, todos debemos rehuir. Por eso es necesario, hermanos, conocer bien nuestra fe, lo que el Señor nos mandó, y guardarlo a rajatabla. Y cuando uno escucha que alguien que supuestamente está constituyendo una autoridad va en contra, pues nosotros tenemos que huir de él, sea quien fuere, porque tenemos mandato del Señor de conservar la fe. Si no, no podremos salvarnos. Este mandato del Señor es tan grave, que fíjense que en el momento de su ascensión a los cielos, cuando el Señor les manda a los apóstoles, id y enseñad el Evangelio a toda la creación, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo cuanto os he mandado. El Señor quiere que observemos todo. La fe, la moral, todo lo que Él nos ha dejado, los sacramentos dentro de la fe que nos ha dejado, las verdades. Y esa es la piedra de toque para identificar quién está dentro y quién está fuera de la iglesia. No porque ocupe un cargo, no porque esté dentro de un templo, no, sino el que guarda la fe. Recordemos también, hermanos, el ejemplo que nos han dado nuestros hermanos mayores, los santos. Son nuestros verdaderos hermanos mayores. ¿Qué ejemplo nos han dado? Justamente esto de celo por la verdad y guardar la fe. Por ejemplo, la crisis arriana, que quedaron pocos obispos, contados por los dedos, que guardaban la fe íntegra, entre ellos San Atanasio. Y San Atanasio llegó a decir, aquellos que guardan la fe íntegra, esos son la iglesia visible. Aunque sea un puñado de fieles que se conservan en la fe íntegra, esa es la iglesia visible. Bueno, nuestros hermanos en esa época, ¿qué hacían? No frecuentaban los templos en donde estaba la herejía instalada. Sabían reconocer qué pastores se habían contaminado con la herejía y quiénes no, y huían de ellos, justamente para conservar la fe. Y muchos terminaban rezando en el desierto, no iban a los templos que estaban infectados con el virus espantoso de la herejía. No frecuentaban, rezaban solos, y a veces acompañados por algunos fieles sacerdotes que conservaron la fe y acompañaron a los fieles, hasta que mucho tiempo después se termina de sanear toda esta herejía espantosa. Lo mismo durante la Revolución Francesa, aquellos obispos y sacerdotes que adhirieron a la falsa iglesia, a la iglesia estatal, pues los fieles no iban, porque sabían que ellos estaban haciendo mal y que les iban a empezar a cambiar la fe, como de hecho lo hicieron. Entonces los fieles verdaderos recibían en sus casas a los sacerdotes buenos que no estaban unidos a esa espantosa iglesia nacional. Sabían reconocer la fe, pues nosotros también tenemos que hacerlo. Por eso es tan importante, hermanos, que recurran a las ayudas que les hemos acercado en esos videos anteriores. Por ejemplo, el cardenal Burke, recuerden que ha dado el año pasado una
declaración sobre los errores más comunes en las verdades de la fe. Eso es muy importante porque les ayuda a identificar inmediatamente los puntos que han sido cambiados, tergiversados, ¿eh? Y después alimentar nuestra alma con el catecismo tan claro y tan justo, el catecismo mayor de San Pío X o el catecismo romano del Concilio de Trento. Ahí está la verdad íntegra y purísima, ¿eh? Sin mezcla de error, sin mezcla de herejía, sin nada. Es la verdad pura. Por eso les ruego que hagamos este trabajito, ¿eh? El Señor se lo merece. Lo que podamos hacer es nada en comparación de lo que Él ha hecho y hace por nosotros, ¿eh? Recuerden que tenemos que restaurar el templo, nosotros, el templo vivo de Dios, restaurarlo en la fe íntegra. Así que hagamos esto, vayamos a beber de la verdad, ¿eh? Y permanezcamos unidos al Señor cada día con la lectura amorosa del Santo Evangelio, de las cartas de los apóstoles, sabiendo que ellos nos enseñan cómo resistir a los herejes, a los embaucadores, a los falsos pastores que se han introducido. Nosotros tenemos que esperar al Señor, munidos de la palabra del Señor, del Santo Rosario diario, de la comunión espiritual, si no tenemos sacerdote que celebre dignamente, rectamente, no en unión con estos sinvergüenzas que se han apoderado de las sedes, ¿eh? Y están ejerciendo cargos ilícitamente. Y roguemos por aquellos que están ocupando cargos, que tienen fe, pues para que hagan lo que corresponde. No nos hacen a los fieles ningún favor al querer mantener como fuera la imagen de una estructura católica que en realidad no lo es, porque está ocupada por quienes destruyen la fe. Yo quisiera que tomaran conciencia, todos, monseñores, cardenales, lo fuera, ustedes sí pueden hacer malabares mentales, recurriendo a la teología y a todos los documentos de la iglesia bimilenaria. Ustedes pueden hacerlo porque conocen, pero la inmensa mayoría de los fieles no. Entonces, no nos hacen ningún favor al querer mantener una apariencia. Al contrario, han sido causa ustedes de que se nos vaciara la fe. Entendemos que han habido, y seguramente deben haber también, amenazas, presiones, pero ustedes tienen el cargo para ello, para ejercerlo en nombre del Señor, arriesgando su propia vida. Esa es la misión de un sacerdote, esa es la misión de un obispo, de un cardenal. Defiendan la fe de los fieles, no una estructura, no despachos, la fe de los fieles. Ya bastante daño nos han hecho, que tenemos que sentarnos a estudiar y a recuperar la fe. Hermanos, nosotros, todos los que no somos sacerdotes, permanezcamos con el Señor y roguemos para que estos que ocupan cargo tomen conciencia y hagan lo que deben. Den gloria a Dios, llamando las cosas por su nombre, al hereje, hereje, al cismático, cismático. Y si no pueden proveernos de autoridades verdaderas, pues por lo menos digan la verdad. Y ahórrennos estas confusiones y estas extorsiones que hacen que muchos fieles no quieran saber y no se atrevan a estudiar porque tienen miedo de que alguno lo trate de hereje o de cismático, cuando en realidad la herejía y el cisma está apostada, está atornillada en las sedes romanas y en todo lo que depende de ello. Que la Virgen Santísima, el Sagrado Corazón que tengo ahí, nos guarde y nos libre de toda confusión. Y esperemos al Señor. Maranata, ven Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga a todos.